Bueno, muy bien, empezamos por el más joven, Fran Calzón, bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué tal? De nuevo aquí en la mesa, pero de la última vez que viniste acá, Washington se ha revuelto con la Carta Obama, así que... Según la visión de Miami, sí. Según la visión de Washington, no ha pasado nada. Bueno, en Miami parece que vivimos definitivamente en un hueco histórico que no acabamos de entender. Y Orlando, de verdad es un placer tenerte por acá. Privilegio, muchas gracias. Y además con este ejemplar que vas a publicar mañana, a presentar mañana en Books and Books. Correcto, en la librería Books and Books de Coral Gables. Estoy invitando a todos los lectores, las personas que quieran acercarse a una literatura cubana que no solamente es una literatura contestataria, sino también que está al margen de las grandes editoriales. O sea, no es el estereotipo de Cuba que se espera muchas veces en España y en Latinoamérica, aunque no es para nada tampoco una literatura no realista, ¿no? Antes de empezar con Frank y esta gran nueva polémica que es en definitiva la de hace muchos años, yo quiero, del artículo que salió hoy en el Herald de Sara Moreno, algunas frases que me parecen tremendas, porque ellos vienen de Cuba, están viviendo allí y sufriendo durante mucho tiempo, y como dije al principio, eres una persona lúcida, pero tiene una visión que a lo mejor también desde el hueco de Miami, desde el gran hueco que es el exilio, no entendemos, ¿no? Todo el mundo se queja de que los cubanos no confiamos unos en otros, ¿verdad? Pero tú dices que es al revés, que el castrismo fue un enfermizo exceso de confianza y que la desconfianza es buena porque nos hace más sabios. Bueno, es una frase provocadora. Detrás de la palabra pueblo está inmediatamente la palabra demagogia. Quien habla en nombre del pueblo debe ser puesto bajo un primer nivel de sospecha, ¿no? Hay que ser un virtuoso, y hemos tenido mucho en nuestra historia, desde el siglo XIX hasta ahora, pero no es una palabra tan fácil y estoy haciendo alusión a la vida privada. O sea, en Cuba el individuo, el ciudadano, perdió el derecho a la vida privada. El hombre público era el mismo que el hombre en casa. Y un poco el castrismo fue eso, ¿no? Pones una tarja donde dice, esta es tu casa, Fidel. A partir de ahí, tu familia queda en un último plano, tu vida interior, tu pensamiento queda en un segundo plano comparado con el pensamiento de la masa, que se encarna solamente en el caudillo. Y es un poco una provocación, o sea, necesitamos un poco más desconfiar entre cubanos, pero mirarnos también bajo... yo estaba pensando que no, que como hecho concreto, Frank, ¿no? En la política, o sea, viene cualquiera, nos da un discurso bonito, nos los creemos, creímos demasiado en discursos epopeicos, patrioteros, etcétera, y a lo mejor esa desconfianza del hombre nuevo hoy en día que no sé, que cree que siempre le están engañando, no es mala, es buena, porque los políticos ya no van a poder dar el discurso de siempre. Pero además no, solo hay que mirar la experiencia esa reciente, relativamente reciente de los cubanos. Toda la base del pensamiento democrático en que se basan los Estados Unidos y el mundo democrático actual se basa en la desconfianza del gobierno, es decir, que los derechos los tiene el individuo, que el individuo puede hacer lo que quiera, no es cuestión de esperar a que el gobierno le dé permiso, y es por eso que en este país, y esperemos que en una Cuba del futuro, de verdad haya ese balance de poderes donde los tribunales son independientes, el Congreso es independiente. Solo hay que ver a la Cuba actual y ver cuándo fue la última vez o la primera vez que Fidel Castro o Raúl Castro hayan ido al Parlamento cubano a pedir algo que le hayan dicho que no, como le dicen que no constantemente al señor Obama. Qué bien. Otra frase, antes de... Como estás presentando literatura. Sí. Hoy en Cuba no hay literatura, hay reiteratura. Me imagino que estás hablando de que se reiteran las cosas. La literatura está escrita en una lengua muerta hoy en Cuba, como si fuera el latín. Sigo reiterando que se tratan de provocaciones, se tratan de estremecer, es para eso, estremecer al lector, y un poco hay de eso, de ese estremecimiento te lo vas a encontrar en cada uno de los 11 cuentistas de Cuban Splinter, traducidos por primera vez al inglés. Es la idea de que la tradición, Cuba, ¿no? Sí, excepto dos personas que también están temporalmente, porque ya los límites van cambiando, todos son de La Habana la mayoría, y están allí. Y me refería a que la sensación de que la tradición literaria cubana se repite en círculos, repitiendo una serie de clichés que incluye la insularidad, la cubanía,
que incluye también el cliché de la democracia por venir y la dictadura que tenemos. O sea, es como que un pensamiento que sea mucho más redentor, y por eso la palabra que usé también de liberatura. Una literatura que también te libere y te coloque como individuo del universo. Y reclamando lo mejor para tu país o creyendo en este caso en la belleza, porque se trata de literatura, pero es una belleza que pasa por lo escatológico, que pasa por el lado oscuro de la luna, en este caso el lado oscuro de la isla también. Cómo no. Después quiero hablar de tus pesadillas, que también menciona Sara en el artículo, pero vamos ahora a la pesadilla de Frank, que es este grupo, ¿no?, que ha logrado una carta con firmas importantes al presidente Barack Obama, pidiendo que cambien las reglas del juego, que se flexibilicen, por lo menos la relación, se reinvente la relación entre Washington y La Habana. Y mi pregunta es, ¿la carta de Obama está surtiendo efecto? ¿Va a surtir efecto? Primero que nada, debemos decir que para mí no es una pesadilla. Ese tipo de carta es muy frecuente en Washington. Si aquí se fueran a publicar todas las cartas al presidente firmadas por personas que en un momento fueron importantes, no cabrían las páginas de los periódicos locales. Esa carta lo que indica es la falta de poder, la falta de acceso. Es obvio que cuando uno tiene acceso al presidente de los Estados Unidos o a senadores o el Consejo Nacional de Seguridad, uno no pone unas cosas en una carta para distribuirla. Primero que nada, no sabemos si la carta se entregó o no. Yo conozco de otras cartas a presidentes de Estados Unidos a través de muchas épocas. Recuerdo en una época cuando la embajadora Jean Kirkpatrick era embajadora en Naciones Unidas, que ella me pidió que escribiera un memorándum. Y ese memorándum ella se lo entregó al presidente de los Estados Unidos. Pero eso no salió en los periódicos. Es decir, el que tiene acceso al presidente de los Estados Unidos no hace público esa carta. Es una poca... Por esa vía de preguntas sutiles, sí, también te podría decirte, pero tú la entregaste, no sabemos si el presidente la leyó. Sí, pero la recibió la embajadora de Estados Unidos en Naciones Unidas. Pero el hecho concreto es que esta carta ha tenido un impacto, por lo menos entre la comunidad cubana, sí, ¿no? Y si seguimos por la sutileza, yo podría hacerte otra pregunta. Sí. ¿No la habrá el presidente mandado a pedir la carta para tener una justificación de que hay una presión importante para hacer Primero que nada, las personas que firman la carta sí tienen alguna importancia, pero es el tipo de cosas que sucede en Washington constantemente. Y si vemos la carta, los que salen a defender la carta públicamente, es decir, supuestamente los autores de la carta, es Carlos Saladígas. Es decir, ninguno de las grandes personalidades que aparecen en la carta... Eso no lo ha dicho nadie, ¿no? Saladígas no ha dicho que él hizo la carta, o que es autor, o que lo único que podemos decir es que los únicos que han salido a defender la carta o a explicar la carta han sido Carlos Saladígas y personas asociadas con Carlos Saladígas. ¿Y eso tiene nada de malo? No tiene nada de malo, pero indica que si hay una carta que hay cerca de 40 personas que no son cubanos americanos, que no son hombres de negocios que quieren hacer negocios en Cuba, ninguno de ellos ha salido a decir, espere, déjeme explicarle. Es Carlos Saladígas el que dice, sí, esto hay que hacer. Es decir, desde mi punto de vista, es otro esfuerzo de una campaña, de un abanico, donde además de esa carta está la campaña en las vallas, sí, la que hablamos la otra vez, en el metro, en Washington, donde no han dicho por qué han utilizado una foto sin permiso de Yoani Sánchez. Y no han dicho quién paga por esa campaña. Y no han dicho cuánto ha costado la campaña. En una sociedad como la de Washington, eso es imperdonable. Es decir, tú no puedes hacer una campaña a favor de Corea del Norte o a favor de un país que está en la lista de los países que ayudan al terrorismo y no decir quién está detrás de la campaña. Pero, Fran, eso no se parece a las mismas preguntas que hace el gobierno. Cuando el gobierno dice, ¿quién paga el periódico de Yoani? ¿Quién paga...? ¿Hay respuestas? ¿Hay respuestas? Bueno, el esposo de Yoani dijo que a Granma no le preguntaban quién financiaba a Granma. Sí, pero estamos hablando de dos cosas diferentes. Estamos hablando... No. Estamos hablando... por ejemplo, yo no te puedo pedir a ti que quién paga por tus calzoncillos. Es una cosa ridícula. Lo que estamos hablando es de una campaña en Washington, D.C. para tratar de cambiar la política de Estados Unidos hacia un país que apoya el terrorismo internacional.
En Washington no hay... El país que más tiempo lleva en la lista. Sí. En Washington a nadie se le ocurriría hacer una campaña para cambiar la política de Estados Unidos hacia China o hacia la Unión Soviética y que no dijeran cuál es la entidad, quién es el que ha hecho esto, cuánto ha costado, cuál es el miedo de decirle a los cubanos. En parte están hablando a nombre de los cubanos porque dicen que es Cuba ya, Cuba ahora, y son unos jóvenes cubanos. Esas son dudas de intenciones, vamos a decir así. Vamos a una pausa y cuando regresemos el debate sobre el contenido en sí de la carta, ¿no? ¿Cómo no? Ya volvemos. Regresamos aquí. El programa ha entrado de lleno en el debate sobre la carta a Obama. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, primero que todo, la política de Washington, la política de un país democrático como Estados Unidos, para mí siempre resulta una experiencia de aprendizaje. Entender los resortes democráticos de un país que no tiene nada que ver con el desierto, con el despotismo y el verticalismo que estoy acostumbrado yo en mi país. Aún siendo un actor libre, aún siendo un activista social que se cree libre dentro de Cuba, lo cierto es que uno se da cuenta de cuán polifacética y plural puede llegar a ser una sociedad como Washington, como los Estados Unidos y otros países. Sí, porque has estado en Washington, claro. Te estás quedando en Washington, ¿no? Sí, he estado en diferentes ciudades como Pittsburgh, New York y Washington, D.C. Y realmente es como... Y Alaska, me dijiste. Bueno, en Alaska una semana. Y realmente ha sido... Sarah Palin. Y ha sido una gran experiencia. Ahora, siempre este tipo de iniciativas, a mí siempre me llama la atención cómo uno busca un interlocutor que al menos en teoría pueda responder, como puede ser un presidente democrático o un representante, un senador. ¿Por qué no se hace... a ti lo que te ha llamado la atención es... El destinatario. ¿Por qué no se hace una carta abierta con estos mismos puntos o equivalentes al presidente Raúl Castro? A ver si el presidente Raúl Castro responde un poco más rápido que Obama o si el presidente Raúl Castro le vira los cañones de manera muy mala y con un lenguaje probablemente de matonismo a quien le dirija una carta en determinados términos, pidiéndole a lo mejor que las flores del vedado sean rojas y no amarillas. Una simpleza. ¿Por qué siempre se le dirige? Pero tú estás de acuerdo con el contenido de la carta. Disculpa que yo sé que te llama la atención eso porque vienes de Cuba. Para nosotros se ha hecho ya normal toda esa metodología, ¿no? El contenido de que le están pidiendo al presidente Obama que haga un acercamiento, ¿no? De alguna manera. En el fondo, yo lo interpreto, esto es una interpretación mía, como un ataque directo al embargo, ¿no? Sí. Yo estoy a favor de la libertad de movimiento, estoy a favor de vivir en un país libre, estoy a favor de una serie de cosas que están dadas en este país. O sea, te repito, yo esta carta primero por un problema de moral como cubano o como cubano-americano, porque no hay diferencia, cambias de país y ya te puedes llamar cubano-americano, yo se la dirigiría por un problema de respeto al pueblo cubano al presidente Raúl Castro, clamando por lo que cada grupo desee. Alguien puede decidir... Que levante, por ejemplo, el embargo interno que le tienen impuesto. Clamando a los cubanos o que libere a Alan P. Gross. Pero lo que ha sucedido es algo muy parecido a lo que usted sugería. Y es que Ioannis Sánchez le escribió hace un tiempo un cuestionario a Raúl Castro, una serie de preguntas, y una serie de preguntas al presidente Obama. El presidente Obama le respondió por escrito y ella publicó las respuestas. Todavía está esperando por Raúl Castro. Después ellos dieron la vuelta y dijeron que Obama exactamente no era el que había respondido, pero a fin de cuentas que no respondió Raúl. No sé quién habrá dicho eso, pero la Casa Blanca dio la publicidad. Bueno, imagínese, si usted va a citarme lo que dice Granma, me empezaría a reír aquí, bueno, no sé. A veces hay que leerlo, ¿eh? Sí, no, yo lo leo. Cuando ellos... No, yo lo leo, pero cuando ellos por ejemplo que te van a machacar... Pero por ejemplo, Granma dijo una vez que Frank Calzón quería matar a la revolución con guantes de seda. Y yo le respondí que uno no podía matar algo que estaba muerto desde hace muchos años. Es decir, lo que se está diciendo, lo que yo quisiera decir es primero, si usted ve el New York Times, el Washington Post, los periódicos más importantes de los Estados Unidos, si le han prestado alguna atención es una cosa mínima, nada comparado a la reacción muy válida. Desde España, quizás el escritor cubano más importante en este momento, Raúl Rivero, sale con una columna citando a varios de los líderes de la oposición democrática en Cuba, que inmediatamente salieron a responder a lo que alguna gente llama el saladrigueo. Es decir, es esta campaña de poner anuncios en los metros
de la Carta y de otro tipo de gestiones que se continúan haciendo. Por ejemplo, hubo una campaña que le preocupó a mucha gente aquí sobre el terrorismo. Al mensajero. No, si yo esa ladrilla o eso, yo no lo conozco. Sí. Él nunca ha querido venir a este programa. No sé por qué. Yo lo invito. ¿Contigo o sin ti? No mucha gente quiere discutir con Frank Calzón. Pero bueno, pueden venir aquí. El mensaje de la carta es lo importante. Sí, pero el mensaje de la carta... ¿Es válido o no es válido? No, no es válido, pero además el mensaje de la carta es parte de una campaña. No es una carta. Es una campaña que hubo, por ejemplo, hace unos meses para tratar de sacar al gobierno de La Habana de la lista de países terroristas. Este es un programa que ellos... Pero se acaban de atrapar un barco en Panamá... Pues a pesar de todo eso, el vocero de Carlos Saladillo en Washington, en el Centro de Estudios Estratégicos, hizo esa presentación. Primero que nada, están equivocados. Cuba sigue apoyando el terrorismo. Después, todo este enfoque viene muy a destiempo. No hay la menor posibilidad. Vamos a ver quién tiene la razón de que esta administración en este momento vaya a tomar ninguna de las medidas que estos hombres de negocios piden, sobre todo cuando esos hombres de negocios no dicen nada acerca de la falta de libertad en Cuba, no tienen el apoyo sustancial de la comunidad americana ni de los senadores, incluyendo el senador Robert Menéndez. Es decir, ellos salen en estas campañas públicas porque no tienen apoyo en el Capitolio, porque no tienen apoyo en la comunidad cubana, porque no tienen apoyo en la Casa Blanca. Si me permites decir una palabra es postcastrismo. Tal vez nos estamos acercando a una etapa donde hay que arreglar una serie de claves para que todo cambie y nada cambie, porque tenemos, o sea, el pueblo de Cuba está condenado, o podría estar condenado, a un castrismo sin Castro, porque la biología manda, ¿no? Y hay que garantizar las claves. ¿Están haciendo cambios para que nada cambie? No, es la palabra que yo suelto. Postcastrismo o castrismo sin Castro. Así, ¿no? Mi blog se llama hace 4 años, Lunes de Postrevolución. ¿No tienes miedo de que pasen 20 y se siga llamando postcastrismo? O sea, es el problema que estamos discutiendo. Bueno, aquí. La revolución pasaron 55 años y se sigue llamando revolución, lo cual es una imposibilidad hasta topológica, ¿no? No se puede estar 55 años en revolución. Lo que te quiero decir es como que el militar que se ha retirado, que es jefe de una empresa, que tiene inversiones en Cancún, las puede llegar a tener en el puerto de Mariel y en Miami y en Washington, D.C. O sea, se está creando un escenario que, si por lo menos las personas que tienen criterio no le salen al paso, ese escenario puede ir creciendo porque hay una voluntad geopolítica que tiene que ver con la situación rusa hoy, con la situación de Irán, de China, con lo que está pasando con los pactos de los populismos despóticos de Latinoamérica, donde ya todos quieren ser presidentes democráticos a perpetuidad. Democráticos, votados por el pueblo, por lo tanto no se les puede tocar ni con un pétalo. Y en ese escenario, cuando Estados Unidos vuelva a mirar a Latinoamérica, puede ver un territorio bastante hostil y un poco el complejo de no meter nunca las manos para no destruir la estabilidad de la región o para no ser tildado de injerencista o porque hay otros conflictos, ¿no? El escenario puede estar cambiando y los cubanos a lo mejor tenemos todavía la tara de tener que pasar a un totalitarismo en fase post. O sea, yo tengo una tara periodística. Yo quiero saber siempre dónde está ubicado mi invitado. Sí. ¿Estás a favor o en contra de la carta? Discúlpame, que es tipo Cuba, a lo mejor no, o no te entiendo. Bueno, pero no... O a lo mejor no te cuesta trabajo ubicar. No me cuesta ningún trabajo. O sea, te puedo responder con los 2 monosílabos. O sea, estoy a favor de que ciudadanos norteamericanos, de origen o no cubano, ciudadanos de New Zealand, escriban una carta al presidente Obama y a todos los presidentes del mundo. Y allí pongan sus reclamos. Ahora uno puede hacer un análisis donde el contenido de la carta está pasando por arriba de lo que habíamos estado hablando un poco, o sea, de una serie de derechos, o se le está tirando una especie de bluff a Raúl Castro, y me gustaría que lo dijeran claramente. Estamos tratando, los signatarios de esta carta, de engañar a Raúl Castro, de llenarlo de dólares, de dolarizar, capitalizar la economía cubana. No, pero que lo digan claramente, ¿no? Si se está apoyando a la sociedad civil, si se está esperando que los cambios económicos traigan una democratización política del país, hay que decir bien claro que esta carta, presidente Obama, va a lograr lo que ninguna administración norteamericana ha hecho desde el 59, engañar a Raúl Castro, y que Raúl sepa bien que se le está tratando de engañar desde el exilio cubano ahora con esta estrategia. Si no es un engaño, entonces se está trabajando a favor del gobierno cubano. Pero mira, todo ese enfoque que todos estamos hablando parte de una premisa.
que debería de tenerse en cuenta, y es que el problema, el drama de Cuba, no es un drama económico, porque los cubanos puedan ser barberos o puedan tener un poco de economía, eso no resuelve el problema. El problema de Cuba se resuelve cuando los cubanos tengan derecho a sus derechos y después la economía y todo lo demás se va a resolver. Es decir, hay que reconocer, los amigos de la Carta tienen que reconocer que están hablando de un país donde no hay un Estado de Derecho, donde están hablando de un país donde ellos pretenden que porque haya un poco más de comercio a un nivel mínimo, que ya eso va a tener algún resultado. Pues, sí. Fíjate, pero yo tengo unas dudas también económicas, porque si tú estás pidiendo que los norteamericanos puedan invertir, por ejemplo, en Cuba, no es exactamente lo que dice la Carta, pero sí, por ahí va la cosa, ¿no? Pero es que haga inversiones y negocios con el gobierno. Claro. Mientras haya una ley de inversión extranjera que le prohíba al cubano ser empresario, que le prohíba al cubano ser algo más que barbero, algo más que cuentapropista, que le prohíba al cubano ser una entidad jurídica desde el punto de vista económico, pues estamos muy mal, ¿no? O sea, pero es yo pediría reivindicaciones económicas. Claro, primero. Pero es que estos hombres de negocio lo que están hablando es de poder ellos ir a Cuba, como van los canadienses y como van a otros, que el gobierno les pone a los trabajadores y ellos le pagan al gobierno. Vamos a una pausa. En la Carta hay mucha gente que firma y no son hombres de negocio, son políticos. Los que están en la defensa de la Carta son los hombres de negocio. Los otros son paja, como decimos. Fran, bueno, calzón, por eso invita a uno de ellos a pelear contigo. No, invita a uno de ellos. Invita a uno. Vamos a la pausa, ya volvemos.